Olá, bem-vindo a mais um podcast com Dudu. No episódio de hoje, temos o prazer de ter com nós o professor, o licenciado Pablo Ugarte. Profe, depois de muito, eu creio que pudimos organizar o Sí, sí. tempo, ¿verdad? O profe está de aqui para allá e de repente não dava bem os tempos, pero bueno, para mim é um gusto tenerte acá, profe, Un así honor, que sea bienvenido. un honor, Eduardo. Realmente nos reencontramos después de aquellos tiempos en que éramos alumno y profesor. Un gozo, una alegría ver cómo avanzaste tanto, ¿verdad? Y realmente una alegría y me pone contento. Muchísimas gracias, profe. Así que bueno, como yo te comenté, ¿verdad? Obviamente que nuestra idea es siempre pasar un buen mensaje a la gente ¿Ok? y nada mejor do que todo el conocimiento que vos tenés, profe, ¿verdad? Todo lo que sabes. Yo sé, ¿verdad? Que vos tenés el conocimiento en la nutrición, que es una área fundamental para la vida de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, la idea hoy, obviamente, es tratar de tocar todos los temas que es ligado a la nutrición, pero siempre con mi invitado trato de hacer preguntas y dar un parte de la historia tuya, Ok, ok, del inicio de la nutrición, por ok. qué te fuiste en la nutrición, los primeros cursos, en fin. Ok, bueno, mi historia es un poquito peculiar. Eh, Cuando niño fui eh, gordito. Mi mamá decía que era chulina, ¿verdad? Famoso ese. Eh, entonces, llega una época en que empiezo a hacer deporte, mucho deporte, mínimo 3 a 4 horas de entrenamiento por día. Me olvidé por más de 12, 14 años de que fui obeso, ¿verdad? Pero después al recibirme, me recibí de profesor de educación física. eh, ¿Esa fue tu justa- primera carrera, profe? sí, Ahí sí. después hice un posgrado justamente la misión militar brasilera Ah, ¿en de serio? instrucción en el Paraguay cuando eso, ¿verdad? Posgrado con los militares en preparación física, ¿verdad? Un curso que me sirvió muchísimo en la parte de preparación física, me abrió mucho campo y este, luego también hice la tecnicatura en natación y así avanzando, pero cada vez entrenaba más gente, pero ya yo cada vez hacía menos actividad física. Y llegó un momento que estaba muy obeso nuevamente porque están ahí la predisposición, por un lado, ¿verdad? Pero también todo el factor ambiental que rodea, ¿verdad? Y entonces quería seguir fisioterapia o nutrición. Mm. Bueno, cuando pasé frente al espejo me decidí por nutrición. Pero, profe, Para ese de ayudar. chico era gordito. Sí, Después sí, de sí. adolescente empezaste a entrenar y ya... Sí, sí, así mismo. Ah. Entrenaba fuerte, entrenaba Y- bastante duro, ¿Pero algún ¿verdad? deporte, profe, o qué era tu gusto? Varios. Me gustaban Ah, todos los deportes, pero me metí en atletismo. Me metí en una prueba que por mi fisonomía no era, pero era lo que más me gustaba, que era mm, salto alto, ¿verdad? ah. O Definitivamente sea, no era mi fisonomía, pero era lo que tenía me que ser gustaba, sí. livianito, Y ¿verdad? sí, longilíneo, todo Ah, eso. Con todo eso llegué a saltar lo que era mi estatura cuando eso, era con ah, mucho sacrificio. Pero donde más fluido me salía era la parte de lanzamiento y todas esas ah, cosas, especialmente así más liviano como jabalina claro. o de repente carreras. ¿Y eso en la Escuela Nacional o dónde? En la Federación Paraguaya de Atletismo, yo Ah, estaba cuando eso en el Club Sol de América, ¿verdad? ah, Pero también hacía otros deportes, ¿verdad? Eh, Me gustó mucho, aunque no tuve la oportunidad de continuar porque los días de competencia eran los mismos. Me inicié en el remo con los hermanos Rivarola, ah, que me llevaron, me di cuenta que me iba a re gustar, pero mi papá me dijo, o uno o lo otro. ah, Y bueno, pero después seguí nutrición y eran épocas diferentes. Hoy en día las mallas de todas las carreras de nutrición ya tienen nutrición deportiva. Cuando yo egresé no había. Tuve que investigar mucho, leer mucho, me fui a hacer cursos, ¿verdad? Eh, y finalmente me atreví a presentar las primeras mallas de nutrición deportiva
en varias facultades y curiosamente la que primera tomó viaje no fueron las facultades, fue la Escuela Nacional de Educación Física de la Policía, cuando eso tenía su local en la FOPE, ¿verdad? Y después ya en las Fuerzas Armadas, después ya las diferentes universidades también, Claro. no solamente nutrición, sino las que tenían ciencia del deporte también iban incluyendo en su malla, mucho por por varios motivos. Ayudó mucho la influencia de los extranjeros, sobre todo en fútbol, que empezaban a traer su equipo, ¿verdad? Y entre ellos pedían nutricionista, ¿verdad? Cosa que cuando eso acá en Paraguay, No era... bueno, no, nutricionista luego fue todo un boom porque la gente no entendía bien nuestro papel, ¿verdad? En la parte clínica, mis colegas tuvieron que hacer un gran esfuerzo para O sea, que lo se que sería... entienda su trabajo como nutricionista, porque es relativamente nuevo acá en Paraguay el tema de la Claro. nutrición comparado con Brasil, con Argentina. Y ¿Vos otra decías vez, general o nutricionista deportivo? no, deportivo, ¿verdad? Ah, Deportivo, ¿verdad? Y entonces ahí arrancamos con varios deportes. Los que primero se acercaron, me acuerdo que fueron así en forma más masiva, claro. la gente de tenis y la gente de natación y deportistas de fútbol, pero en forma individual todavía, Claro, no como club, personalizado. sino gente que por ejemplo estuvo en Claro. Europa, eso, y querían un nutricionista, empezaban a venir, ¿verdad? ¿En qué año eso, profe? Estoy hablando de más o menos 23 años atrás. O sea, en 2000. Sí, pues yo hace más o menos que comencé consultorio de nutrición deportiva, hace más o menos 23 años, 23, 24, Ya. ¿verdad? Y eran los inicios. ¿Y qué tal era? Porque como yo siempre comento acá, ¿verdad? No había redes, no había internet, o sea, no había la tecnología de hoy. Ok. ¿Y de dónde venía esa información? De los cursos de la gente que venía de afuera. Sí, ¿O ustedes iban a yo buscar? estaba muy conectado al mundo del deporte con muchos entrenadores que tenían también una visión innovadora para la Claro. época. ¿Puedo citar a alguien así? Claro, claro. A quien le reconozco mucho. Por ahí le rogamos también. Sí, y te recomiendo. Ah. Una persona que le gusta mucho hablar de todo el deporte, que es Edgar Torres, ¿verdad? Ah, el profe ya vino acá. Ya vino acá, Sí, ya excelente. vino. Bueno, fue uno de los que despegó con nuevos conceptos, era, entre ellos también el apoyo nutricional. O sea Y que él con la preparación física ya implementaba la nutrición en esa sí, época. les enviaba ya sobre todo a gente del tenis en aquella época, Ah, ¿verdad? Eh, y bueno, y así otros profesionales ya con una mentalidad innovadora fueron apareciendo, claro. y entonces cada vez más se abría campo en la nutrición deportiva. Hoy, ¿verdad? Prácticamente no hay actividad física que no tenga ese apoyo de algún nutricionista deportivo, por lo menos Claro, en forma así satélite, sino forma parte del equipo claro. mismo, ¿verdad? Y se ha avanzado mucho, tenemos excelentes profesionales, ¿verdad? De nutrición deportiva acá en Paraguay Sí, actualmente, sí. muy buenos, muy buenos, Sí, sí, muy mejor. capacitados. Yo siempre digo también que la búsqueda de los atletas, de los clubes, ¿verdad? De un profesional en esa área, obviamente que también ayuda con que los profesionales también se capaciten y estén mejor preparados para dar esa, ¿verdad? O sea, un mejor, digamos que una mejor estrategia para X deporte o X deportista, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, ¿verdad? Acá también hay mucha gente bien preparada para eso. Y un trabajo en conjunto siempre lleva un resultado, ¿verdad, profe? Porque hay tanta cosa que involucra un resultado allá arriba, ¿verdad? No es solo entrenamiento, ¿verdad? Justamente en algún momento íbamos a hablar de lo que es el enfoque que por todos lados está viniendo, que es el enfoque que tiene diferentes nombres, pero al final puedes ponerle el nombre de salud total. Era buscar la salud o el rendimiento físico en una sola área o disciplina, es trabajar mutilado. Es la multidisciplinariedad lo que se está buscando, porque hay tanto saber en tantas áreas que es imposible que un solo profesional conozca profundamente de todo, ¿verdad? Entonces son los equipos multidisciplinares los que mejor están llevando adelante, no solamente a los atletas, sino a las personas en Claro, general en cuanto al tema salud, ¿verdad? claro, claro.
Se involucra muchas cosas, ¿verdad? Sí, y ahí justamente, no sé si arrancamos Sí, me con puedes ese comentar tema, un porque poco con eso ya. a lo largo de estos años cada vez me fui dando cuenta de la efectividad de entender lo que es el concepto de sinergia entre 4 factores que forman parte de la salud Sí, total. Así rápidamente lo citamos: el sueño, ¿verdad? El descanso, la actividad física, ¿verdad? La alimentación, ¿verdad? Y el estado de ánimo. Los 4 se sinergizan. o pilares, 4 pilares, Sí, ¿va? sí, sí, son factores, pilares, y que no interactúan, o sea, no actúan separados, sino que interactúan constantemente y se Claro. retroalimentan, a favor o en contra. Claro, Dormiste mal, no querés entrenar a claro. veces. Y ahí comí mal Sí, otra vez. o dormiste mal y aumenta tu predilección por los feculentos, está comprobado, Ah, ¿verdad? Que una persona que duerme mal tiene una clara tendencia a comer mayor cantidad de comidas calóricas, ¿verdad? ¿Y qué causa esa necesidad? Probablemente el aumento de cortisol. Ah, Por ahí está la clave. De repente está coasociado con también duerme mal, pero también probablemente está con ansiedad, ¿verdad? Y esa ansiedad también hay una búsqueda rápida de sentir un momento de descanso de esa ansiedad que le puede producir un poco de placer. claro, Pero es un arma de doble filo porque después el sentimiento de culpa y todo lleva al círculo vicioso, ¿verdad? claro, Entonces, por eso decíamos, se retroalimenta, a favor o en contra, claro. Pero ¿verdad? entonces, podemos decir que el punto principal primero es dormir bien. Realmente es un círculo, ¿verdad? Porque hay O veces sea, que no tiene que podés caminar juntos dormir los 4. bien, hay veces que no podés dormir bien, pero el hacer actividad física adecuadamente te va a ayudar a dormir bien. Mm, Porque hay gente que no está durmiendo bien, ¿verdad? Pero al hacer adecuadamente una actividad física, aumenta la serotonina, ¿verdad? Todo eso, y duerme mejor, ¿verdad? Y claro. como duerme mejor, tiene menos hambre, tiene así, se va Es un ciclo. retroalimentando, ¿verdad? Por eso, más que ver dónde está la punta de la madeja, es, imagínate un círculo con esos Claro. 4 elementos que constantemente se están retroalimentando uno a otro. Una sinergia bastante interesante. Y profe, cuando vos decís dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, y el otro punto podríamos decir El estado de ánimo. que puede ser hasta mismo un tiempo de calidad que esa persona tiene que tener con ella misma. Porque ese estado de ánimo Oh. que te va a llevar, ¿verdad? Bueno, Porque si bueno. vos dormís bien, comer bien y hacer ejercicio, o sea, el estado de ánimo va a estar bien. O eso te puede generar de repente un estrés en la calle. Realmente, cuando yo suelo dar esto en la facultad, así, dejo para el último eso, Eh, porque realmente tiene una cantidad de aspectos y de tornasolados, grises, matices, ¿verdad? mm, Impresionantes. Pero ya que lo tocas, hay hospitales que tienen su departamento de mascotas. Porque el solo hecho de acariciar un animalito, ¿verdad? te hace... Sube las endorfinas y mm, sube la defensa. Responden mejor. Hay niños que responden mejor a los tratamientos, inclusive de quimioterápicos, ¿verdad? claro. Quimioterapia, ¿verdad? Y uno ni se imagina lo que significa el abrazo de un padre antes de dormir a su hijo, que está en miles de ansiedades, ¿verdad? En el colegio tal vez le hacen bullying o cosas que para una persona así ya de mi edad ya no significa mucho, más bien Claro. nos da risa porque entendemos que eso se va a solucionar, pero para el chico se le cayó el mundo porque esa personita que tanto le gustaba en el colegio le quiere a otro y todas esas cosas, y basta un abrazo de un papá a la noche, un Solución. decirle te quiero, sos valioso, Ah, cambia todo su horizonte, cambia todo su horizonte. Si querés hablarlo a nivel de neurotransmisores, mm, se disparan una cantidad de endorfinas que producen un estado de alegría, de muchas cosas que van a fortalecer el sistema inmunológico. Por eso una persona, lo contrario, constantemente estresada, ¿verdad? Esa persona, y hoy no es ningún secreto, hay estadísticas que correlacionan ciertos estados de ánimo
con patología, se llama somatización, no es ya ningún secreto hoy en día. Y inclusive, algunos inclusive lo relacionan directamente, hay ciertos tipos de cánceres que vienen por el odio. Claro. Ya vi estudios que Sí, comprueban que... sí. Y el que es muy iracundo, muy irascible, no controla, bueno, está relacionado en mayor estadística con enfermedades cardíacas, ¿verdad? Claro que no es el único factor, Claro. ¿verdad? Pero hay estadísticas que confirman estas cosas. Entonces, el gran problema de la actualidad es que justamente estamos hablando fuera de cámara. El tema de las redes, como a veces nos tienen a mal traer, ¿verdad? Y una de las cosas que más daño ha hecho en cuanto a este elemento que produce mucha ansiedad es el mantener una imagen en las redes. Eso cuesta caro en todo sentido. Cuesta caro en dinero, porque tenés que salir detrás de la Torre Eiffel. Te cuesta caro Sí, en tiempo. En tiempo, en sacrificio de horas de la familia, ¿verdad? Y para al final mostrar algo que realmente que es un desespero por mantenerse. Ya la gente cree que sos de tal o cual nivel social o físico o la imagen que vayas proyectado, hay un desespero por sostener eso, ¿verdad? Y la gente cae en una verdadera ansiedad. Algo que lo tienen registrado los psiquiatras, ¿verdad? Hay un aumento de la ansiedad impresionante y se disparó, ¿verdad? Y es que realmente... Parece que una necesidad de mostrar una vida que no Así mismo. es la ideal, pero no es la que él vive, ¿verdad? Bueno, es que los que están en marketing saben bien que el ser humano actúa por miedo. Miedo a no ser aprobado por la sociedad. Y si yo logro convencerte que si mi producto lo asocio con éxito, claro, ¿verdad? Entonces vas a tener miedo, no consciente la mayoría de las veces, de no tener éxito. Entonces decir, yo tengo que tener eso, porque es un símbolo de éxito. Claro. Y todos quieren vivir una vida exitosa, solamente que la estamos pifiando. Y cada vez hay más angustia, cada vez hay menos relación interpersonal enriquecida, todo es muy rápido así, ¿verdad? Y tal vez tu hijo se está desmoronando, tu relación de pareja se está desmoronando, ¿verdad? Tu matrimonio se está hundiendo. ¿Por qué? Porque ese sencillo, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y a veces le rapto a mi esposa y le hago sentar en el vehículo y le digo, necesito que vayas conmigo y vamos tomando tereré. A veces se resiste, pero después cuando nos vamos somos felices tomando tereré y una de las cosas que más me gusta es sentarme a tomar mate con ella en la mañana temprano, cosa que a veces ya nos falta ese tiempo, no siempre podemos. Yo mismo a veces salgo disparando, pero cambia todo. Ese es tu tiempo de calidad que tienes con tu familia. Así mismo. Hace poco me dice mi esposa, yo puedo irme con Carlitos, el mayor de mis hijos, a hacer tal cosa, era lejos allá en Itagua. Y yo dije, no, yo me voy, porque me gusta salir con mi hijo e ir. Ahora yo tengo un gran gozo, él tiene 19 años. Antes yo le llevaba por todos lados, ¿verdad? Hoy él me lleva y para mí es una alegría cebarle el tereré y ir hablando de la vida. Y esas cosas son las que se van perdiendo, ¿verdad? Con el trajín, ¿verdad? El estado de ánimo, la riqueza de la vida verdadera. Yo le suelo decir a mis hijos, miren, las cosas sencillas, hechas en la presencia de Dios, esa es la que busquen, ¿verdad? Si aparte te viene el viaje a Cancún, andate, ¿verdad? Pero no esperes viajar a Cancún para ser feliz con tu familia. Debajo de la planta de mango, reuní, reíte, tomá tereré, conversar de la vida, de sus proyectos. Claro, así mismo. Ok. O sea, yo siempre digo también, profe, tenés que valorar lo que tenés hoy, ¿verdad? Porque después, si tu felicidad solamente es cuando boteas, no sé, como vos estés en Cancún nomás. Okay. O tantos otros ejemplos que podemos dar acá, ¿verdad, profe? Sí, yo siempre digo a la gente, mientras vos no valorar el 1 millón que ganas, nunca va a ganar tus 100 millones que tanto deseas.
¿entendés? No digo que te va a acomodar con ese, ¿verdad? Pero tampoco va a creer que solo con 100 va a ser, para hablar de número, ¿verdad? Va a ser feliz. Pero te das cuenta cómo vos decís el estado de ánimo, tanta cosa o sea, que involucra eso. Así mismo. Viste Por eso que, te decía, tiene muchos matices esa área. Por eso yo suelo dejar, normalmente cuando me toca hablar de ese capítulo en la facultad, dejo para el último porque se me entusiasman y no, nos vamos todo. Es un contenido, entra muchas cosas ahí, profe. Sí, Entra sí. muchas cosas ahí adentro. Así mismo. Pero como yo siempre digo también, ¿verdad? Y analizo eso, ¿verdad? Yo escuché de un psicólogo en Brasil eso que me está diciendo, profe, ese tema de los 4 pilares. Pues yo te digo, y según él, ¿verdad? Que es un psicólogo muy conocido, también conceituado, el descanso, la alimentación y el ejercicio físico, si vos haces bien esas 3 cosas, ¿qué ánimo vas a tener? Teóricamente, ¿verdad? Sí. O sea, dormir bien, comer bien, ese ejercicio, Así mismo. teóricamente tenés mucha más posibilidad de estar bien contigo mismo. Ahí quiero pasar un poquito a uno de los elementos de la actividad física. Una de las cosas que yo descuidé mucho y para mí es una asignatura que tengo que cuidarla porque si no fácilmente, porque siempre tengo cosas que hacer. A veces tengo la excusa, hoy no puedo, ¿verdad? Pero está bien, hoy no puedo, pero mañana, y bueno, tampoco puedo. Y ahí está el problema. Cuando no entra, no hay una interconexión, una sinapsis en tu neurona, en tu disco duro, de que eso no se negocia, lo más probable es que no hagas. Y por eso es que hay que convertirlo en un hábito, después en una costumbre y después en una cultura. Cuando es una cultura ya impactas no solamente en vos, sino que tu estructura ya se acomoda a eso, ¿verdad? Entonces, yo les animo a la gente porque, mira, puedes hacer en diferentes formas, pero el ser humano no está hecho para ser sedentario. No está hecho para ser sedentario. Definitivamente, cuando una persona queda quieta, ¿verdad? Es como un auto, el mejor de los autos, vos dejas quieto unos meses, cuando querés arrancar, se le resecó la manguerita, hay que cambiarle, pierde todo, no tiene batería, y ahí te das cuenta que tenía que haber antes. Sí. Bueno, hasta tus arterias se vuelven más flexibles, ¿verdad? Tiras endorfina, disminuye la sensación de ansiedad, no cura tal vez, ¿verdad? Inclusive la gente, yo fui depresivo, ¿verdad? Y me acuerdo que una de las cosas que me hacía bien era salir primero a caminar, decía yo. Tenía que ser muy valiente para ponerme el champión para ir a caminar, pero después ya me atrevía, inclusive cuando ya estaba ahí, me atrevía a trotar. Y cuando volvía, ¿verdad? Después de bañarme, eso me sentía bien. Claro, no estaba sanada ni la depresión, pero ayuda, ¿verdad? A mi sanidad vino por otro lado, lo digo sin ningún problema. Y me sigue tratando todavía, que es Jesús. ¿No? Claro. Para mí no tiene menos de científico, porque me di cuenta que el primer gran científico que lo ordenó todo maravillosamente es el Señor, es Dios, ¿verdad? Y justamente cuando entiendo su orden es que muchas cosas se empiezan a ordenar en mi vida. Más claro, sí. Claro. Y bueno, cuando pude entender también que mi vida dependía de algo superior a mi dinero, algo superior a mi suerte, algo superior entonces empezó a tranquilizarse mi corazón. Y ahí ya empezaste a mejorar. Sí, bueno, una de las cosas, sigo luchando porque a veces soy cabeza dura. El ejercicio. Yo también es cabeza dura. Oh. Sí, porque uno tiene que hacer ejercicio y sale a hacer otro. Está bien, sí, pero indudablemente el ejercicio está comprobado. Si querés verlo por el punto que sea, calcifica tus huesos. Mira, mujer de menos de 40 años o 45 es el mejor momento para calcificar, porque va a vivir con esa matriz ósea, calcificada o no, que dependió de su alimentación y de su ejercicio para fijar ese calcio, porque el calcio no se fija solo, ¿verdad? Con el ejercicio. Y con eso va a vivir el resto de su ancianidad, si es que llega. Porque después, cuando cesa todo el ciclo menstrual y todas esas cosas, ya no se fija el calcio como antes, porque los osteoblastos justamente son estimulados por las hormonas femeninas. Entonces, hagan ejercicio,
¿verdad? No hace falta que entrenen como para romper el récord panamericano de salto largo, ¿verdad? Pero hagan ejercicio. Eso no era un problema antes. ¿Por qué? Porque la gente quería cocinar, tenía que quitar agua del pozo, o tenía que correrle a la gallina, y tenía que, ¿verdad? Y si yo quería algo, tenía que subirme por la planta de pomelo y todas esas cosas, o correr detrás de un búfalo más antes, ¿verdad? Así, o cultivar, ¿verdad? Pero en la medida que, ¿qué hago yo cuando quiero un pollo? Y paso la tarjeta en el súper, ¿verdad? De un pollo así, ¿verdad? Y no tengo que estar corriéndole al pollo, o si ya quiero cocinado, ya me traen ya todo, ¿verdad? Por un delivery, no tengo que estar apantallando, ¿verdad? O cortando leña, ¿verdad? Pero hoy tenés que ser, y esto por favor entiéndanlo bien, tenés que ser intencional. O sea, si vos decís, qué interesante, no, espera, ¿qué vas a hacer después de esta charla para meter algo de ejercicio? Te recomiendo siempre un chequeo médico antes, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer para meter algo de ejercicio? Hay que ser intencional en estas cosas, porque si no, tu estructura diaria empuja a aplastar estos 4 elementos, empuja a aplastar la familia, empuja a que no hagas ejercicio, empuja a que comas mal y a que duermas mal. Esa es la estructura moderna. Está así todo acomodado para que te vaya mal en esos 4 elementos, si te dejas llevar. Por eso es que tienes que ser intencional en estos 4 elementos. Vos te acostás y ahí querés empezar a contestar todas tus llamadas, a chatear, está bien. No le dejen visto a la gente, pero ponete una hora, porque si no te vas a ir hasta la madrugada. Y no descansamos, ¿verdad? Y no descansas. Claro. Entonces, si no soy intencional, no te armás de un proyecto en cada uno de estos elementos, se va a quedar una linda teoría, ¿verdad? Dormí mejor. Dormías a la 1, bueno, dormí ahora a las 12, ya ganaste una hora, y se siente esa una hora, ¿verdad? Trata de hacerlo. Bueno, eso le digo, va a dormir a las 10. Sí, le digo a veces a la gente, ok, no puede hacer el 100% de los 4 elementos, entonces vamos a hacer algo que se llama optimización. Dentro de lo que puedas, porque hablé con gente que, por ejemplo, trabaja en el mercado de abasto, se levanta a las 3, ¿verdad? Claro. Y también quiere estar con su familia, todas esas cosas. Ok. Pero dentro de lo que pueda, ¿verdad? Tiene que optimizar y acomodar estos 4 elementos. Justamente ya se está viniendo a pique en algunos elementos. Claro. ¿Y de qué le sirve? Sí, no puedo. Sí, dentro de poco no va a poder más nada, porque a lo mejor ya no vas a poder realmente. Claro, no se cuida. ¿Verdad? Ahora él no puedo es porque él todavía puede elegir qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Hay que trabajar, sí, de hecho, pero hay que buscar ese equilibrio sano, saludable, ¿verdad? El tema de dormir creo que está clarísimo. La gente se levanta y se levanta mal. Hasta hay estudios que demuestran que levantarse con despertadores estridentes, tu sistema cuando vos dormís es el sistema parasimpático, neurovegetativo, parasimpático, el que tiene la hegemonía. Cuando suena un despertador muy estridente, de golpe, como es una alarma, trata de pasar al simpático, que es cardioacelerador. Y la gente ya se levanta estresada. ¿Te imaginas? Lo ideal sería levantarse solito con el cantar de las aves. Pero muy poco podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos se recomienda esas musiquitas suaves que van subiendo de tono, ¿verdad? De manera que no el estridente, hasta eso está comprobado. Entonces te vas a ir levantando de a poco, ¿ok? Y sentate un rato, dale a entender a tu organismo de que tiene que bombear más sangre, porque muchas veces me dice la gente, yo le digo, completame con una siesta. Sí, tengo tiempo para hacer, pero no quiero hacer la siesta porque me levanto sin fuerza, Argel, y claro, lo que pasa es que tiene la bendición de en esa corta siesta descansa y duerme profundamente. Entonces se levanta y un motor que paró totalmente está frío. Déjale que tome ritmo. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso nomás es. No es que después ya va a quedarse así. Bueno, a lo mejor es Argel nomás luego, ¿verdad? No le vamos a culpar a que no durmió. Pero hay gente que realmente, acá en Paraguay le llamamos pirebaí. Sí, claro. Está con un humor, ¿verdad? Que no hay caso de sueño. Claro, ¿por qué? Lo que pasa es que, y esto es muy útil,
a mucha gente le podría servir. Si vos a las 3 tenés que retomar tus tareas, no duermas hasta las 2:40. No, dormí hasta de 2 o de 2 menos 10 hasta y cuarto, 20 minutos, Claro. ¿verdad? Y levántate tranquilo, te sentás. ¿Qué es lo que duele, molesta y causa un malestar? Que ya tenés poco tiempo, tu cuerpo todavía está con el sistema parasimpático que quiere descansar y vos le forzás de golpe, es un estrés, a que pase, porque se tiene que vestir rápido, bañar rápido para estar y tiene que llegar. Y todo eso es un estrés. Dormí un chiquitito menos, ¿verdad? Pero dale tiempo a tu organismo. Y si puedes bañarte ahí, mejor todavía, ¿verdad? Entonces, pero el sueño es importantísimo. Definitivamente. Es el momento de mayor secreción de hormonas del crecimiento, ¿verdad? Tanto así que hay contratos de algunos deportistas que van a Europa donde habla del sueño. ¿En serio? Sí, que no tiene que... le exige. Sí, en el contrato. En el contrato. ¿Por qué? Porque están pagando un sueldo muy alto, ¿verdad? Una inversión muy alta y saben bien que si no duerme bien, o sea, encontrarle en días que no está estipulado en un lugar así de noche, esas cosas, bueno, depende de qué día el contrato, puede ser multa o lo que sea, ¿verdad? Es que es fundamental. De hecho que yo digo, ¿verdad? Al menos se escucha que hay una cultura en el europeo que le sale más ese descanso y la siesta, ¿verdad? O sea, ellos hacen más siesta do que el sudamericano, ¿verdad? Hasta mismo hay países, ¿verdad? Yo, bueno, hace 15 años atrás me fui a Italia y después de la 1 de la tarde nada se abría en la ciudad y yo no entendía el porqué, ¿verdad? A las 2 seguía cerrado, a las 3 seguía cerrado. Después de casi día a día me fui a enterar que yo tenía esa costumbre. Todo bien que es muy larga, ¿verdad? Porque lo comprobado son 20 minutos a 40 máximo, ¿verdad? O sea, un promedio. Hay una recomendación de que no sea muy larga, más bien por el tema de después a la noche no vas a poder dormir. Pero por eso cuando yo voy a hacer una anamnesis, le estudio a la persona y por supuesto las horas de la noche son las mejores para dormir por muchos motivos, ¿verdad? Pero hay gente que definitivamente no puede, sale a la facultad a las 10, llega a su casa lejos en Itagua, ¿verdad? Y está durmiendo ya cerca de la 1, pero no por irresponsable, ¿verdad? Y se levanta otra vez temprano. Entonces, tiene ahí entre su trabajo de ir al gimnasio, eso más o menos tiene cerca de 2 horas. Bueno, yo le digo, dormí por lo menos 1 hora, ¿verdad? No porque tal vez sea lo más fisiológico, a él es la única forma a veces de acomodarle. Claro. Y o sea, por eso se llama, es el concepto de la optimización, ¿verdad? Tal vez no sea el 100% de lo ideal, pero para él sí. Claro. Por eso es que hay que hacer una estructura de todos estos elementos, ¿verdad? Sueño está, ¿verdad? Último vamos a hablar de la nutrición, parece. Y bueno, ejercicio creo que todos entendemos. La parte también anímica creo que está bien clara. Claro. Y la nutrición. Yo le suelo decir a mis alumnos en la facultad, mira, en promedio, aunque hay algunas neuronas que tardan 70 años de interfase como la neurona, ¿verdad? Pero en promedio, más o menos replicas cada 20 minutos. Se está reparando tus células. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay un código genético, es un mapeo, igualito que si vos tenés una casa, ¿verdad? Quieres hacer otra igualita, bueno, tenés el plano. Con ese plano podés hacer otra igualita. Bueno. Pero depende del material que le pasás. ¿Por qué? Porque cuando va a haber una reparación de tu célula, está tu ADN que le dice cómo tiene que construirse la otra célula. Pero si yo te paso, aunque tengas un lindo diseño de casa, pero te paso material de tercera, de cuarta, esa casa va a parecer que está linda, pero no vaya a estornudar fuerte ahí porque se va a caer. Claro, le pusiste material de cuarta, claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa con tu organismo? ¿Qué material le estás pasando para construir cada una de tus 50 billones de células? Porque tu célula se va a reparar hoy, Eduardo,
con lo que comiste esta mañana, con lo que vas a comer hoy. No se va a reparar con la linda foto de lo que hay que comer, no, con lo que vos comiste. Si comiste yes, bueno, eso es lo que le diste. ¿Conocés yes? Claro, claro, claro. Si comiste yes Mi hija y también conoce. una papa frita que ya se usó 8 veces el aceite y todas esas cosas, y tu base de tu alimentación es galletita bono, eso que a mí me gusta, ¿eh? Pero Yo sé de frutilla, parece ok. que Pero si esa es la base de tu alimentación, con eso va a construir tu célula, ¿verdad? Su estructura. Y si le diste ácidos grasos trans que son altamente oxidables y todas esas cosas, bueno, con eso se construyó tu organismo. Altamente atacable por los radicales libres, altamente oxidable, y va a producir un envejecimiento prematuro, que no es algo solamente estético. Por dentro tenés esa edad. Por dentro tenés esa edad. Y eso significa enfermedades degenerativas en forma muy temprana. ¿Qué material le estás pasando? Está consumiendo aceite de oliva, pescado, variedad de hortalizas, frutas, esas cosas. Bueno, vos tenés unas células hechas con material de primera. Hecho con material de primera. Vienen los radicales libres, te quieren oxidar y eso, y sí, consiguen un poquito, pero vos le mantenés a raya, tenés buena defensa. Es que estás bien construido. Claro. No es por eso solamente el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio va a estimular la construcción, pero el material te da tu nutrición. Claro. ¿Y cuándo? Bueno, principalmente, decíamos, la hormona del crecimiento se secreta durante el sueño, ¿verdad? A no ser que vos tires hormonas catabólicas. ¿Por qué? Porque estás estresado. Y que pasa mucho, ¿verdad? Pero, de hecho que ahí nos damos cuenta de la importancia de los 4 pilares, ¿verdad? Que todos trabajan juntos. Imposible sacar uno o de repente dar prioridad a uno al otro. Así mismo, Eduardo. Bueno, profe, y sí, es algo muy, podemos decir que podemos tocar mucho de eso, ¿verdad? Hay tanta cosa que se puede hablar de esos 4 pilares, ¿verdad? Pero bueno, no enfocándonos y tratando, bueno, vos me había comentado, volviendo un poco, que vos había hablado de la nutrición a 23 años atrás. Sí. Ponele 2005, 2010, ¿qué vino evolucionando, profe, para hablar un poco de ese tema? Porque obviamente que vos ya estabas en el medio y te diste cuenta que la misma dieta o la misma acompañamiento nutricional que le indicaste a un deportista en 2000, en 2010 ya era diferente. Mucho. Mira, en 20 años muchísimas cosas cambiaron. ¿Y qué para vos fueron los puntos que...? Por ejemplo, una de las cosas es, yo antes le decía a mis deportistas, y enseñaba en la facultad porque también es lo que se enseñaba, no podés ir a entrenar sin desayunar, ¿verdad? Y dábamos toda una explicación porque es lo que aprendimos. Eso, ¿verdad? Antes. Hoy tenemos atletas de primer nivel que se van sin desayunar. Entre ellos tenés a gente de la NBA como Emmanuel Ginóbili, ¿verdad? O sea, eso es uno, ¿verdad? Después el concepto de... Y para vos, profe, ¿qué es la importancia del desayuno ahí para ese atleta? Bien, ahí hay varios elementos. Podemos así hacer un rápido repaso de eso. Uno, ¿por qué muchas veces se asocia el tema de la falta de desayuno con desmayarse? Por ejemplo, suele ocurrir en los gimnasios que se nos desmaya una jovencita, ¿verdad? A veces. Y se va, famoso, le ponen ahí en el sofá ahí de la entrada y todas esas cosas, y le traen, o en el colegio, ¿verdad? Se desmayó, ¿verdad? Haciendo educación física, a veces pasa mal. Normalmente es estando quieto, parado. ¿Por qué? Porque no funcionan las pantorrillas, que es un corazón periférico. Si vos estás caminando no te vas a desmayar, pero te quedas quieto, el volumen sanguíneo se concentra hacia abajo, y entonces, como no bombeas el retorno, porque tenemos algo que se llama unas venas que tienen unas válvulas sigmoides que es solamente para que suba, entonces no hay presión. ¿Y por qué no hay presión? Bueno, porque no desayunó, dice la gente. Bueno, en realidad
lo que está pasando es lo siguiente, lo mismo que pasa con la que se te desmayó en el gimnasio. A veces, aunque se mueva, ¿verdad? Después de hacer todo el ejercicio, normalmente es donde más quieren desmayarse, ¿verdad? Bueno, ocurre que esta gente no se desmaya porque no desayunó. Después vamos a ver que el cuerpo está perfectamente protegido para hacer mucho ejercicio sin desayunar, mucho luego. El problema es que viene haciendo una dieta hipocalórica ya de varios días, tal vez semanas. Ya está en cetosis. Su labio le tiembla todo, ¿verdad? Pero como quiere que le entre su vestido para el 15, ella misma se hizo la dieta de sándwich y de aire, ¿verdad? Y en día de gran farra, 3 rodajas de tomate. Bueno, y sí, está bajando. Pero su organismo está totalmente pendiente de la energía que le está faltando, ¿verdad? Entonces, claro, ir a entrenar así, ya su organismo se desconecta. Se llama hipotensión reactiva. Es como decir, mira, no tenemos energía para nada, así que déjate macanear, te desmayas un ratito, ¿verdad? Y sí, es un organismo no acostumbrado a hacer todas esas cosas y le falta energía. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero una persona que la noche anterior cenó normalmente, tiene depósito suficiente de glucógeno, músculo, hígado, ¿verdad? Me río nomás porque le suelo a veces tentar a mis alumnos, ¿cuál hígado acumula más glucógeno? ¿El derecho o el izquierdo? Me acordé y me miran feo a veces, ¿verdad? Bueno, resulta ser que el hígado, ¿verdad? Va a empezar a soltar carbohidratos en la sangre para nivelar. No hay ningún problema. Sobre todo si haces ejercicios aeróbicos, ¿verdad? Podés hacer horas, porque le das tiempo a la lipólisis que se activa en mayor cantidad desde los 3 a 5 minutos de actividad aeróbica pura hasta llegar a los 30, 35, 40 minutos donde el nivel de lipólisis para aportar al ciclo, ¿verdad? Es máximo. Le das tiempo. Puedes estar horas tranquilamente. Ahora, un poquito hay problemas si vas a hacer ejercicios con deuda de oxígeno, muy exigentes, y si dura más de 60, 80 minutos y es exigente, tu nivel puede empezar a bajar. ¿Por qué? Porque la reserva de glucógeno, como no fuiste renovando, va a empezar a bajar tu nivel probablemente, porque hay glucólisis y no existe lipólisis anaeróbica, es glucólisis anaeróbica. Vos estás trabajando con deuda de oxígeno y se te está acabando el combustible porque no desayunaste. Pero muchos deportistas que entrenan fuerte a la mañana y no desayunan, se mantienen tomando bebidas deportivas cada 15, 20 minutos que tienen esa glucosa. Entonces pueden sostener un entrenamiento muy intenso, pero se van hidratando. Aparte de la hidratación, va aportando esa glucosa, sodio, eso que tienen estas bebidas, que el nombre correcto es isotónica, ¿verdad? Pero sabemos que se refiere a estas bebidas comerciales, se puede preparar en forma casera también, ¿verdad? Y entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que varió, ¿verdad? Hoy en día tenemos atletas que son de alto rendimiento y van sin desayunar. La condición nomás es que cuando usted ahí empiece a tomar, si va a extenderse más de 60, 80 minutos su entrenamiento, que empiece a tomar bebidas isotónicas. Claro. ¿Verdad? Y vos, esos que hacen atletismo, carrera larga, o sea, ellos lo que tienen que cuidarse más, entonces, profe, con ese es un punto interesante. En ese caso tiene que apuntarse a todos los cartones, porque si uno quiere romper el récord de maratón, bueno, te convendría estar llenando las reservas de glucógeno hasta 2 horas antes, ¿verdad? En ese caso sí, yo recomendaría que haga un desayuno rico en carbohidratos que esté acostumbrado a hacer, ¿verdad? No cualquier improvisación. Y inclusive algunos utilizan el vaso, justo cuando van a salir toman un vasito más, ¿verdad? Porque se apuntan a todos los cartones por el tema del glucógeno, ¿verdad? Claro. Hacen de hecho una carga de glucógeno de 3 días antes, ¿verdad?
que comienza una semana antes realmente la maniobra, hacer faltar glucógeno durante 3 días para luego compensarlo en 3 días finales. La ley de las 48-72 horas ahí hace su efecto. Y Eso hay sería una para la competición. Para competición, Claro. sí. Pero si su entrenamiento día a día. Tiene que mantener un índice de glucosa, de aporte de carbohidratos constante. Él, por ejemplo, no puede hacer una bajada de carbohidrato. Bueno, nadie debería hacer, si busca rendimiento, tipo marcación, con Claro. muy poco carbohidrato. Pero mucho menos la gente que está en deportes de resistencia. ¿Verdad? Claro. Inclusive, cuando ya es muy fuerte y hay gente que ha hecho dieta cero carbo y de repente hace deportes de resistencia, puede favorecer algo que se llama rhabdomiólisis, que es la degradación masiva de músculo como combustible, y con eso hay una recarga renal muy importante. Mismo por el ácido úrico, perdón, otra voz, por la urea, ¿verdad? Que a veces me confundo con los dos, que viene del amoníaco, ¿verdad? Pero también por la mioglobina, que no tiene nada que hacer en tu sangre, porque no es como la hemoglobina, es parecida, pero es tóxico para la sangre, entonces el riñón tiene que esforzarse en filtrar eso, y hay una insuficiencia renal que aquí en Paraguay ha matado gente en carreras así que hubieron, rhabdomiólisis. ¿En serio? Sí, sí. Y bueno, profe, hablamos un poco de ese cambio que fue, ¿verdad? En la nutrición, ahí me diste un punto que es el tema del desayuno, pero hoy en la actualidad, profe, Sí. ¿verdad? No, si analizamos de 23 años atrás para hoy, mucha cosa cambió, pero para vos, ¿qué fue lo más importante que hoy se descubrió? Como te comenté, a veces, Okay. ¿verdad? Enfim, algunos puntos, de repente mirando a la área deportiva o en una área general, ¿verdad? Vos me comentaste recién del tema de las mujeres acima de los 45 años. No sé si de repente hoy se dan cuenta la importancia del cuidarse hasta los 40, 45, porque después te puede pasar la factura. O sea, de repente hay algo, un estudio que para vos te das cuenta que realmente eso es fundamental para que las personas... Un tema que me entusiasma mucho actualmente, y es no solamente deportivo, sino para todos, es el tema de la macrobiota intestinal. Es todo un campo y cada vez hay más hallazgos de la correlación, ¿verdad? Es que tenemos más o menos el 80% de nuestro sistema inmunológico se nutre, inclusive se han visto células T que se alimentan en el colon por acción de las bacterias que participan de la cicatrización de lesiones musculares. O sea, hasta en eso está teniendo incidencia tu calidad de... antes le llamábamos, cuando yo era estudiante, se le llamaba flora intestinal. Hoy se le llama microbiota porque no es solamente flora, había sido, sino hay otros elementos ahí. Y bueno, entonces cada vez sorprende más la incidencia de mantener una adecuada microbiota intestinal con todo, rendimiento, salud, el tema de gases, dolor de cabeza. Eso muchas veces está viniendo de lo que es una disbiosis, y hay gente tenemos gente especializada acá en Paraguay en ese tema. Conozco a una referente de esto. Sería bueno que alguna vez le invites también, te vea después el nombre, porque da mucho gusto hablar con ella de eso. Ella es la licenciada Marisa Moll, ¿verdad? Excelente profesional, y bueno, es un tema apasionante, el tema de la microbiota, que lo alimentas principalmente con hortalizas, granos enteros, ¿verdad? Cereales enteros, frutos secos, frutas con su fibra, mucha agua, ¿verdad? Y dormir bien. Otra vez. Ok. Y es que se correlacionan probablemente todo, claro, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos, ¿verdad? También pude ver que el tema suplementación
Es un tema muy hablado Sí, también, ¿verdad? sí, sí. Muchísimos de los suplementos que antes yo usaba porque eran lo que Se normalmente, indicaba de repente. sí, era lo ortodoxo, ¿verdad? Y sin embargo, hoy aprendí a trabajar con mucho menos suplementos. No estoy en contra de los suplementos, pero hay que entender y conocer la fisiología para poder utilizarlos correctamente, De cada no uno. malgastar tu platita, Ese es ¿verdad? otro Y punto. quitarle un buen provecho a muchos suplementos que sí me han prestado bastante utilidad en algún momento, ¿verdad? Entonces, podemos ver que se hallaron también algunos temas que antes, para mí la creatina, por ejemplo, era, wow, lo máximo. De hecho, era uno de los que promovía la carga de 20 gramos durante 7 días, pero ante tantos hallazgos de recarga renal y todas esas cosas, hay otros estudios que dicen que no es por eso, sino porque se hace una dieta proteica, otra vez, ¿verdad? Está ahí, pero ya lo manejo en otra forma, con más cuidado, ¿verdad? Retención de líquido que produce eso también, y bueno, es, eh, es ahora para mí más vidrioso decir, la farmacéutica que produce dice que hace esto. Está bien, yo le enseño a mis alumnos a hacer un motor de búsqueda. Esto te dice la farmacéutica, buscar los estudios a doble ciego, ¿verdad? Por lo menos los astros, las Claro, conclusiones también. Y también buscar efectos colaterales del uso de ese claro. suplemento o químico. Entonces, luego de hacer esa triangulación, tenés una mejor expectativa de poder recomendar y acertar con eso, ¿verdad? Claro. Porque normalmente hoy, bueno, hablamos de suplementación para el gano de masa, normalmente, ¿verdad? La gente quiere ganar masa y a veces quiere definir, Ok, o hay sea, muchísimo, ¿entendés? hay para todos los gustos. Por Suplementos hay eso, más de 300, desde coenzima Q10, Tribulus terrestri, propóleo y toda la familia la de quema los de grasa, carbohidratos, que es de famoso. todo, todo. O sea, son tantos que sería imposible así en una tarde hablar de Claro, toditos, ¿verdad? Por eso es que poner a buscar con el motor de búsqueda, ¿qué te dice la empresa que que, hace? pero, Ve el elemento químico que tiene, investiga sobre eso con estudios, si es posible, a doble ciego, de qué es lo que hace, ¿verdad? Realmente, y los peligros de su consumo a largo plazo. Entonces, cuando tenés esos tres, sí tenés elementos objetivos para decir, no solamente un socio en el gimnasio me dijo, ¿verdad? Que es de escucharle, puede ser que tenga razón, claro. pero no tan rápido. Pero, profe, también un punto fundamental que yo veo hoy es que de repente la misma cantidad de creatina para fulano no es la misma del otro, o sea, Claro, es una cuestión también la de prote kilo peso, pero finalmente ¿entendés? también es el tema riñón, ¿verdad? Porque es una de las cosas que más se le achaca, a tal punto que hubieron muchas de las marcas que ya no promueven el periodo de saturación de 7 días, 20 gramos, sino que van directo a la etapa de mantenimiento, ¿verdad? Justamente por ese tema, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué vos indicarías? O sea, una persona tiene que hacer un estudio a ella misma para saber lo que necesita. En primer lugar, alguien que tiene que consumir esto, bueno, te voy a decir bien, si yo pudiera elegir, no le daría. Pero algunos ya tienen la escuela de la creatina, como yo mismo también antes tenía, ¿verdad? Y cuando va a competir, si no tiene su creatina, se siente como que le Mm, falta algo, ¿verdad? Realmente uno hacerse un perfil renal, cómo está su parte de indicadores como creatinina, ¿verdad? Urea, se tiene que hacer. Y aún con todo eso, el problema es que cuando uno hace una suplementación con creatina, normalmente también está comiendo muchas proteínas, es lo claro. más normal. Y ahí suele haber una recarga renal. No tomar AINES, ibuprofeno, esas cosas durante, ¿verdad? Por la tensión renal que esto produce. Mm, Te cuento que hay otra vez alguna gente que dice que no es la creatina, es por la combinación con las proteínas y todas esas cosas, que es lo más común también, ¿verdad? Y bueno,
En algunos casos tenemos de repente gente que hace tenis y ve cuáles son sus dos competencias principales y solamente consume, por ejemplo, para una de ellas o dos, y después deja otra vez. Una de las cosas que hoy se sabe de la creatina es que si vos usas mucho, ¿verdad? 8 o 12 semanas, vos dejás de producir tu propia creatina, ¿verdad? Y tardás 30 días en volver a nivelar, ¿verdad? Esos 30 días tenés que estar seguro que ahí no te toca ninguna competencia importante, porque no terminás ninguna serie y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que es tan paulatina la bajada que uno no se da cuenta que va bajando el nivel de rendimiento, es muy suave, por cierto, tenés 8 o 12 semanas, hasta que después está igualito que alguien que no toma suplemento, ¿verdad? Tomando igual una persona. Claro, tomando vos tu exógeno, tu suplemento, ¿verdad? Tenés que darle 30 días para que eso se nivele, ¿verdad? En mi caso, como también hubieron 2 estudios, uno japonés y después otro francés, pero muchos no aceptan ese estudio porque dicen que las variables no estuvieron bien hechas porque se le hizo a gente que consumía ciclos anabólicos, esas cosas, pero estadísticamente asociaron el uso de creatina con aparición de tejido neoplásico, ¿verdad? Cáncer. Sí, la mayoría de los fisiólogos dice no se manejaron bien las variables. Es un estudio que si vamos a ser muy exigentes, no tendríamos que tomarlo así, ¿verdad? De una, pero está ahí. Entonces, yo tengo algo que tal vez no suene muy profesional, pero ante tanta disyuntiva, para mí hay algo que siempre solucionó el problema cuando tenía que darle o no a mis atletas. Yo tengo hijos que hacen deporte, ¿verdad? Sobre todo el menor hace competitivo. Y mi pregunta es, ¿le daría yo a mi hijo esto? Si mi respuesta honesta es no, entonces también trato de que mi deportista no tome. Claro. ¿Verdad? Porque al final está confiando en mí. En el peor de los casos, ¿verdad? Le dije, mira, estas son sus ventajas y estas son sus desventajas. Me pasa con el tema de los ciclos. Tengo chicos que ya están acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero ya no suplementos, sino el doping, ¿verdad? Y hay que ser muy objetivo, ¿verdad? Yo no le puedo acusar a nadie, yo no le juzgo a nadie, pero mi obligación como profesional es decirle claramente sus pros y sus contras, ¿verdad? Para que él tome la decisión, ¿verdad? O sea, y sí, sobre todo si son mayores de edad. Si son menores de edad, tenemos que trabajar con los padres. Claro. ¿Ok? Perfecto. Bueno, profe, Bueno. ese es como siempre decimos, ¿verdad? De repente es un asunto, un tema que podemos hablar mucho tiempo de eso, ¿verdad? Hay mucho. Tratar o sea, yo al menos había anotado, ¿verdad? Para tratar de entender la cabeza, o al menos tratar de sacar todas las dudas de todo el mundo que siempre nos sigue, que nos apoya, ¿verdad? En todos los podcasts que tuvimos, ¿verdad? Y como bien dijiste antes, que una duda de tus alumnos cuando llegan a la facultad, ¿verdad? Que el famoso, ¿qué una persona con sobrepeso tiene que hacer? Cuando habla con un nutricionista, cuando habla con un profesor, cuando habla, o sea, de preparación física, siempre te dice, ¿verdad? Yo más bien me acuerdo, después de la pandemia, se habló mucho de, bueno, mucha gente subió de peso, ¿verdad? Mucha gente tuvo problemas que causó la pandemia, esos casi un año, podemos decir así, encerrado, subieron mucho de peso rápido. Bueno, hay muchas madres que tienen hijos chicos, por alguna circunstancia subieron 10, 15, 20 kilos más, ¿verdad? Y siempre la pregunta es la famosa, ¿verdad? Yo siempre me baseo en eso que vos recién dijiste, ¿verdad? Salud total, ¿verdad? O sea, tiene que tener consideración a eso. Pero si hablamos de la nutrición, yo sé que es difícil hablar de puntos específicos, pero bueno, ¿qué podríamos decir a esa persona que tiene esa duda y de repente, ¿qué camino me voy? ¿Qué hago? ¿Hago una dieta? ¿Hago un acompañamiento? ¿Qué es el primer paso en relación a la nutrición, ¿verdad? Para esa persona? Bien, hay muchas vertientes de nutrición saludable. Te puedes inclinar por varias de ellas, por ejemplo la de estilo mediterráneo y todas esas cosas. Ahora, dentro de lo que es tu contexto,
lo que normalmente es el talón de Aquiles, la debilidad de la mayoría de los sistemas nutricionales occidentalizados, es baja cantidad de hortalizas, baja cantidad de frutas con su fibra y variedad, ¿verdad? Baja cantidad de frutos secos, poca agua. Entonces, si te digo que es la debilidad, comenzar por eso. Tiene que haber por lo menos 2 raciones, ¿verdad? Y mínimo 1, estamos hablando ya del mínimo, Claro. de hortalizas, verduras. Claro. O sea, Un no puño consumo. de frutos secos por lo menos día de por medio, si estás queriendo bajar de peso, pero también hay muchos estudios que dicen que con estos aceites nobles no es lo mismo, ¿verdad? Que son los otros los que te engordan, pero ese es otro tema. Pero un puño, de vez en cuando, aunque sea un chiquitito. Y frutas, variedad de frutas con su fibra, ¿verdad? Y de diferentes colores, se suele decir, para que tenga toda la familia de los antioxidantes. Si es posible, 3 piezas mínimas y hasta 5 por día. Te estoy dando así para una persona Claro. tipo, porque si sos deportista, eso la cosa va a cambiar. Claro, ¿verdad? claro. Necesitamos más y todo eso. Bueno, entonces toma más agua, algo muy práctico, hasta que la orina sea amarillito pálido o transparente, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que rápidamente puedes ir introduciendo. Reducir los ultraprocesados es una solución rápida. Llegamos cansados, ¿verdad? A la noche, se tira un pancho y después quita, poner con el pan, la mostaza y el ketchup, y ya salvaste la cena para la familia. De vez en cuando no habría problema, pero hay gente que ya tiene esa costumbre. Y yo sé que cuesta, por eso dije, tenemos que ser intencionales, ¿verdad? Algún método de que alguien se encargue de preparar, o no es lo ideal, pero es mucho mejor que comer ultraprocesado, sobrantes del almuerzo. Si uno lo sabe, Claro, hay métodos para disminuir la pérdida de nutrientes y todo eso. Es una opción, por eso se llama optimizar, ¿verdad? Los recursos. Entonces, aumento de hortalizas, frutas, agua, frutos secos, ¿verdad? Disminuir los ultraprocesados, los que tienen los dulces y confitería, ¿verdad? A mí me gusta mucho, pero es una lucha. Mi nutricionista es mi esposa, ¿verdad? Y hace unos pavés ella, pero no hace más porque dice, no te hago más. Y yo le digo, ¿quién acá es nutricionista? Acá yo. La tentación de ahí. Está bien, cocina rico mi esposa. Muy rico. Me invitaba un día, porque vamos a probar. Y sí, hago luego esa pregunta porque sé que la gente famosa, ¿verdad? De repente hoy la gente da la importancia al agua, ¿verdad? Pero las hortalizas, como vos decís, ¿verdad? El fruto seco, hay cosas que de repente yo más bien me guío, profe, por el tema de ese cambio de hábito y de costumbre, ¿verdad? Ya. Sin decir una cultura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le cuesta a la gente. Okay. ¿Entendés? Sacar eso que venía comiendo antes, como decir, el pancho. En mi casa una vez a la semana siempre cenamos pancho. Entonces, con una que vez no a la está semana, mal. no, Eso es lo que te digo, sí. pero hay muchas cosas que hay que involucrar, que hay que tener en cuenta, pero también hace ejercicio, o sea, ¿verdad? Es lo que vos dijiste, ¿verdad? Las 4 pilares, ¿verdad? Que es muy importante, pero bueno, profe, para tratar de ir cerrando, normalmente yo siempre le digo a mi invitado, ¿verdad? Una vez más te quiero agradecer por tu tiempo, ¿verdad? Yo sé que vos estás también con tu tiempo siempre apretado. Para nosotros fue un placer tenerte acá, un gusto un año ahí, una hora que básicamente es un mensaje que quisiéramos hablar acá mucho más tiempo, pero a tratar de dar un resumen, ¿verdad? De hecho que sea un episodio contigo. Okay. De repente otro día vamos a organizar un segundo episodio, hablar de unos temas más específicos, la gente de repente nos va a hacer preguntas y ahí volvemos a hacer un segundo episodio, pero yo quiero que siempre mi invitado se vaya con un mensaje positivo. Okay. Y obviamente hablando de la nutrición, ¿verdad? De repente ese mensaje que le hacemos en un corto plazo ahí y pues empezamos a subir en todos lados para que la gente también venga a seguir el podcast y escuche toda
la entrevista. Entonces, un mensaje de tu parte a toda esa gente, no sé si a tus alumnos o la... En fin. Sobre nutrición. Claro, sobre nutrición. Bien, lo dijimos, lo volvemos a decir. ¿Con qué vas a construir una casa? El diseño puede ser muy, muy lindo, ¿verdad? Pero el material que estás consiguiendo es de primera, o es de segunda, o de cuarta. Bueno, lo mismo pasa con nuestro organismo. Tenemos que reparar nuestras células y eso se da prácticamente en forma constante. Y lo vas a hacer con eso que desayunaste hoy, con eso que almorzaste hoy. Y si comiste bien, tus células que componen al final todo tu cuerpo van a ser unas células muy saludables, poco atacables por los radicales libres y peróxido, ¿verdad? Y finalmente eso se nota en todo, en todo. Así que, ¿qué es lo que le pasa a tu organismo para construir? Bueno, pensá un poquito. Excelente mensaje. Y sí, hay que considerar eso porque después la gente reclama, ¿verdad, profe? Reclama y dice, pero ¿por qué así? ¿Pero qué comes, verdad? Y, en fin, ya todo un tema. Pero bueno, muchísimas gracias, profe. Un gusto realmente, Eduardo, un gusto. Estoy seguro que dejamos un buen mensaje, dejaste un buen mensaje a toda la gente, así que bueno, y como te comenté, ¿verdad? Vamos a tratar de una próxima oportunidad armar un segundo episodio contigo. Perfecto. Bueno, profe, muchísimas gracias por tu tiempo, así que bueno, quedamos acá con más un podcast con Dudu.